Saludos colegas, en este pequeño espacio quisiera externarles desde mi posición como contador público autorizado qué es la importancia que tiene la auditoría interna. Para darle un sentido a esto es muy importante que nos situemos en el contexto que viven hoy en día las organizaciones, esto viéndolo independientemente de la perspectiva pública o privada, ya que la complejidad de las operaciones, el mercado y su competencia, el marco de legalidad, los avances tecnológicos y otros factores han hecho que las organizaciones recurran al apoyo de un contador público autorizado en el desempeño de sus labores como auditor interno. ¿Y esto por qué? Porque la auditoría interna, en un sentido muy básico, es esa actividad independiente, objetiva y asesora que va a proporcionar a esa organización seguridad sobre sus operaciones contables, financieras y administrativas, garantizando a su vez el cumplimiento de los objetivos institucionales trazados por dicha organización. Ahora bien, desde la investidura de contador público autorizado en la ejecución de esas labores de auditoría interna, también es muy importante que cumplamos con los requisitos mínimos de calidad establecidos por nuestra profesión, donde el Colegio de Contadores Públicos juega un papel muy importante, ya que regula y fiscaliza estas actividades. En síntesis, es muy importante que las organizaciones hoy en día cuenten con un auditor interno y que nosotros como contadores públicos autorizados garanticemos la calidad y el cumplimiento de los principios básicos de nuestra profesión. Bueno, y muy buenas tardes a todos los participantes. Llegamos al culmen de la semana de la auditoría interna, sector privado y sector público. Y el Colegio de Contadores Públicos está súper encantado en cerrar con un tema muy especial sobre tecnologías de información, pero antes vamos a tener algunas palabras por parte de nuestro director. Mi nombre es Harold Hernández Castro, tesorero de la Junta Directiva, en cual estamos súper orgullosos de manejar y administrar y gestionar en conjunto con la administración del Colegio de Contadores esta semana de la auditoría que cerramos con gran éxito. Bienvenidos a todos. Don Mauricio, ¿cómo estás? Qué rápido se pasa una semana cuando uno la está pasando bien, cuando uno está aprendiendo. Definitivamente empezamos el martes con muchas expectativas que gracias a Dios se cumplieron hoy. Hoy se están cumpliendo todas esas expectativas. Muy contentos por todo ese montón de gente que nos está viendo por el Facebook Live, todas las reproducciones que hay, todas las veces que compartieron los videos. De verdad, yo me siento muy satisfecho por estar ayudando a todos los contadores públicos autorizados y a todos los auditores. Don Guillermo. Sí, definitivamente. Muy buenas tardes y a todos los que efectivamente ya también están siguiendo la transmisión del Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Mi nombre es Guillermo Smith Ramírez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Increíbles semanas, porque hemos tenido semanas continuas de actividades, así que esta semana estuvo también entusiasta y por supuesto en algo que no podíamos dejar pasar de lado y era el tema del Día del Auditor y que hemos estado celebrando con diferentes actividades durante esta semana de la auditoría para el sector público y para el sector privado. Nuestros compañeros, colegas se anotaron y lo que vimos, ¿no? Esos videos dijeron, no, yo quiero mandar un mensaje y ahí nos faltó gente que efectivamente esperamos ir complaciendo cómo vamos a insertar, ¿cierto, don Mauricio? Claro que sí, agradecerle a todos esos auditores internos que levantaban la mano y decían, yo quiero hacer un video, yo quiero expresar cómo me siento, cómo me gusta, cómo me apasiona lo que hago. Vamos a ir poco a poco ahí viendo todos los videos, pero todos los vamos a presentar, desde luego que sí. Muchas gracias a todos por el apoyo. Sin ustedes no es posible realmente estas transmisiones. Bien, y por supuesto hemos llegado, como decía don Harold, cercanos ya casi al final y muchas gracias definitivamente en nombre de la Junta Directiva de la Administración del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.
de esta gran actividad que hemos tenido en esta semana de la auditoría del sector privado y del sector público. Y no antes, pues, tenemos que efectivamente darle las gracias a quien nos facilitaron esto, a estos expositores. Don Harold, ¿cómo estuvimos con estos expositores? ¿Gracias a quién? Bueno, gracias a todos estos colegas CPAs que se enfocan, que se especializan en el área de la auditoría interna, y gracias a todo el engranaje del Colegio de Contadores Públicos que hace posible virtualizar esta semana y llevarla hasta su pantalla. Don Guillermo, recordemos que todas las charlas de todos estos expositores están en el Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Ahí la pueden observar, si se la perdieron, ahí están. Para el día martes, ¿a quién tuvimos? Para el día del martes, don Guillermo, iniciamos con la semana de la auditoría interna con expositores de lujo. Iniciamos con don Ricardo Araya Jiménez del Banco Nacional de Costa Rica, de la auditoría interna del Banco Nacional de Costa Rica. Tuvimos también por ahí a don Eduardo Cabrera Álvarez, contador público también de una de las firmas y despachos de Chrome. Y también tuvimos a don Gary Garita, contador público autorizado, que nos brindaron diferentes conferencias durante todo el día martes, ¿verdad? Y tuvimos también la participación de expositores externos, internacionales. Y hoy, casualmente con la actividad de hoy, ahí ya la tenemos, dice, no, terminen porque yo quiero iniciar a don Ricardo Vázquez, que ya también nos está acompañando. Don Harold, Así es, don Guillermo, el día miércoles nos internacionalizamos, como bien si tuvimos expositores internacionales, pero el miércoles iniciamos con don Javier González Castro, quien es auditor interno del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguidamente tuvimos a don Jorge Arturo Barrantes, quien es contador público autorizado también, y otra colega CPA que expuso Vanessa Cambronero Cerdas. Me acuerdo muy bien de esa ponencia muy interesante sobre la continuidad en esos términos de pandemia. Y nuestros expositores internacionales del día miércoles desde Paraguay, los señores Ángel de Vaca Pavón y Fabián de Vaca Aquino, quienes también estuvimos acompañándolos ese día miércoles. Perfecto. Señores, muchas gracias. Y para los dos días, jueves y viernes, estuvo Mercedes Campos, nos estuvo acompañando en estas actividades. Doña Silvia, muchas gracias también a usted por apoyarnos en esta actividad. A Federico García, que siempre nos está acompañando en las diferentes actividades también, parte, bien, él no es auditor interno directamente, pero sí de la firma KPMG, que nos estuvo acompañando en esta actividad. Priscila Rojas hoy, ¿verdad? Priscila en la mañana dice, bueno, voy amaneciendo todo el mundo. Y muchas gracias ella está como auditora interna de las Dos Pinos. A Ivonne Campos, también la tuvimos acá. Y Brian Chávez y Alexander Parra, bueno, ahí tuvimos una falla técnica de conectividad. Sin embargo, esta efectivamente está siendo ya transmitida más tarde como parte de las actividades. Es decir, que no teníamos ¿y ahora qué va a pasar? No, la vamos a tener. Y bien, nos acompañó también, aparte de contadores públicos, don José Luis, ¿verdad? Abogado. Estuvo esa situación, dicen, qué montón de cosas que tenemos que tener en cuenta y muchos haciendo varias preguntas. Y por supuesto, don Ricardo, ahí está, tal vez nos enciende ahí el video y entramos casi ya en materia, don Ricardo. Hola, muchísimas gracias. Felicitaciones a ti, Guillermo, y a todo el equipo directivo del Colegio de Contadores Públicos en Costa Rica. Para mí siempre es un placer acompañarlos a ustedes en los distintos eventos que han venido organizando en estos últimos años. De manera que es de nuevo un placer para mí acompañarlos en esta semana tan interesante con uno de los temas que me parece clave para todo el proceso de formación de los auditores, que son los temas de gobierno, riesgo y cumplimiento, Guillermo. Y Ricardo, y ahora en esta nueva
normalidad, como dicen, pero que también tenemos que verle que ha sido, que nos han puesto a todos, pero a todo el globo, un reto importante y que probablemente antes era más complicado. Es decir, virtualmente, y te tenemos aquí desde Colombia. ¿Cómo está esa Colombia? ¿Muy frío o está lloviendo? Porque aquí está cántaros. No, estoy seguro que aquí la situación está un poco difícil, porque Colombia en Latinoamérica ha sido uno de los países con el mayor nivel de contagio en la región, no necesariamente de tristes muertes, pero sí ha sido un proceso difícil. Esperamos que como ustedes, este tema del turismo, que es uno de los guiones claves en el desarrollo del proceso productivo, pueda habilitarse. Yo estoy que me muero de las ganas por regresar a Costa Rica pronto. Así que bueno, es un desafío enorme realmente para todos los empresarios y por supuesto para los auditores internos en este nuevo proceso de generación de valor para el desarrollo de las empresas en la región, ¿no? Sí, excelente. Aquí nosotros vamos a recibir con mucho gusto, con las manos bien abiertas y por supuesto, como dicen, nos pusieron a decir, bueno, hasta que nos sentimos oprimidos de no haber salido a decir cuánto vale, ¿verdad? Cuánto valen nuestras tierras y ir a pasear, a saludar, a quererse. Bueno, es muy importante, pero bueno, pronto estaremos otra vez abrazándonos, saludándonos como antes, haciendo relaciones, pero Gracias, momentáneamente Guillermo. aprovechamos es porque a lo mejor no era tan fácil en tu agenda decir, bueno, méteme ahí, voy a dar el pase porque tengo que pensar que voy al aeropuerto, me chequean, charlarme, no, pero aquí ya lo tenemos en segundos, simplemente En eso sí tienes razón, es verdad. Me parece que todo en la vida tiene ventajas y desventajas, ¿no? Y una de las grandes ventajas, sin la menor duda, en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional, ha sido esa capacidad de acercamiento que hemos tenido en general en toda la región, de manera pues que felicitaciones a todos y me parece que este tipo de programas, ojalá Guillermo los puedan seguir haciendo con mayor frecuencia porque son muy importantes, digamos, para el proceso de formación de los contadores y los auditores, no solamente en Costa Rica, sino en la región. De así manera es. que felicitaciones de nuevo, Guillermo. Muchas gracias, don Ricardo. Y Mauricio y don Harold, bueno, no solamente nos quedamos con las actividades de la semana de la auditoría, tuvimos este programa en el cual nos puso también a pensar que estaba. Y ese programa, don Mauricio, Claro que sí, hemos tenido muchas cosas y vienen nuevas cosas también. Recordarles que viene el Congreso Internacional de Información Financiera a finales de noviembre. Ya casi sale todo lo que tenga que ver con el Congreso y apenas salga empiece usted a inscribirse para estar con nuestro Congreso Internacional de Información Financiera, el 7º Congreso, en este caso totalmente virtual. Va a haber grandes sorpresas, no se lo pierda. Tuvimos la jornada también tributaria, hemos tenido Huella CPA. La otra semana viene un nuevo programa de Huella CPA, no se lo pierda, está importantísimo con toda la ayuda, con toda la gente que nos ha ayudado en Huella CPA, a la parte administrativa también, a los muchachos y muchachas de consultoría técnica, Dayani, que también nos ha ayudado mucho en el programa. A todos de verdad, de corazón, muchas gracias por todo este esfuerzo. sí, Huella CPA el próximo miércoles y no solamente póngalo solo el miércoles, no, anote ya en la agenda estos miércoles de octubre, el miércoles de noviembre, porque tenemos temas para arrojar de lo que tenemos que estar en ese conversatorio. Así que los esperamos mucho y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Ahí están representados. Adicionalmente, gracias por habernos acompañado y a ustedes, señores facilitadores que hicieron posible esto. Muchas gracias y por supuesto los dejo con don Ricardo y con don Harold. Muy buenas tardes, que la pasen bien. Mauricio, chao. Hasta luego, que les vaya muy bien a todos. Y bueno, muchas gracias a Mauricio y a don Guillermo por esta grata palabras, por toda la comunicación que tenemos, ¿verdad? En cuanto al Colegio de Contadores Públicos y lo que desarrollamos. Esa semana de la auditoría interna es genial. El tema que viene, ya hubo un preámbulo por acá, a mí me encanta muchísimo, que es sobre la tecnología
Ya vimos que es un expositor internacional desde Colombia. Ya vimos su acento, ¿verdad? Cantadito colombiano. Sabemos que no tiene que pasar por el aeropuerto del Dorado, sino que lo tenemos aquí por medio de la virtualización. Un gran expositor, una gran persona, don Ricardo Vázquez Bernal. Don Ricardo, bienvenido a nuestra sala virtual para que haga su ponencia con respecto al uso de la tecnología para el desarrollo de la auditoría interna. Su presentación formal, de mi parte, para nombrarlo, es contador público en el país de Colombia. Don Ricardo tiene una maestría en economía. También cuenta con una certificación internacional en formación de normas internacionales de información financiera, otorgada por el ICAEF, y tiene una certificación internacional también como profesional de la GRC, que ya vamos a hablar todo lo que es el gobierno, riesgo y cumplimiento, y también es auditor de GRC y de GRCA, emitidas por la OCEG. Así que los dejo a todos ustedes que están aquí participando en esta última ponencia de la Semana de la Auditoría Interna con don Ricardo. Un fuerte abrazo desde acá, don Ricardo, bienvenido a Costa Rica virtualmente y lo esperamos pronto por acá. Gracias, Harold. Muchísimas gracias a todos y por supuesto, de nuevo, reiterar el agradecimiento por la invitación con humildad, digamos, a presentar algunos de los últimos desarrollos en materia de GRC, específicamente cómo apoya el ejercicio de la auditoría interna y de manera precisa en términos de tecnologías. ¿Cuáles son, digamos, esos nuevos desafíos que de manera específica se convierte, digamos, en una nueva competencia que en el marco de los planes y programas que los auditores internos tienen que llevar a cabo, pues es preciso, digamos, poner en acción. Voy entonces, Harold, a compartir la presentación y les comento cuál va a ser la agenda de la sesión, si les parece. Claro que sí, adelante. Recordar a los participantes que al final tendremos las preguntas y que pueden acá en el chat, en el Facebook Live, hacer sus consultas para poder canalizarlas con don Ricardo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. La agenda de esta presentación, que es básicamente de 1 hora para que lo tengamos suficientemente claro, la hemos organizado de la siguiente forma. Voy a trabajar en una primera media hora sobre aspectos que me parece que son claves desde el punto de vista de la conceptualización del término de gobierno, riesgo y cumplimiento. Hacer la aproximación, digamos, a las diferentes metodologías que de manera internacional se utilizan para el desarrollo de los distintos proyectos de gobierno, riesgo y cumplimiento. Hacer una aproximación muy interesante al enfoque de la auditoría interna, que yo creo que en forma general ustedes ya seguramente en el transcurso de esta semana y ya de manera reiterativa lo han venido desarrollando, pero de manera precisa, sí hay unos términos sustantivos, digamos, para el ejercicio de la auditoría interna en el contexto de lo que llamamos la generación de valor. Y eso es uno de los temas, digamos, claves en materia de cómo con los auditores internos pueden apoyar de una manera estratégica el desarrollo de las empresas más, digamos, como lo comentaba hace un momento, más en este momento de tremenda complejidad de muchas de las empresas, de nuestras empresas grandes, medianas y pequeñas en la región, donde nos parece que los desafíos de la auditoría interna son gigantescos en términos de la aproximación de hallazgos, pero no hallazgos como simples desviaciones, sino hallazgos como elementos que le permitan desarrollar y optimizar la productividad de las empresas. Y en ese caso, pues vamos a revisar un poco el concepto de la auditoría interna en 3 temas fundamentales: los objetivos, el alcance y cómo desarrollar un plan de auditoría, por lo menos en el marco de las capacidades de gobierno, riesgo y cumplimiento.
cómo entonces las tecnologías pueden apoyar de una manera estratégica los distintos elementos que los estándares internacionales, digamos, introducen en relación con las prácticas de gobierno riesgo y cumplimiento. Y abriríamos entonces un poco la sesión de conclusiones y preguntas. Entonces, la metodología que vamos a llevar a cabo es, digamos, en una primera media hora voy a pasar por estos 3 grandes temas, básicamente con la idea de hacer un contexto y por supuesto tratar de proponer unas definiciones concretas que vamos a usar para gobierno, riesgo y cumplimiento de manera específica para lo que significan las tecnologías en materia de gobierno, riesgo y cumplimiento y la definición de aspectos claves para que ustedes, digamos, tomen en cuenta. Voy a cerrar un momento mi cámara para garantizar la eficiencia del sonido. Bueno, entonces, entrando en materia, hablaremos un poquito del concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento. Para algunos de ustedes seguramente es muy común el término, puede ser común este acrónimo de gobierno, riesgo y cumplimiento. De hecho, en el estándar internacional de auditoría, normalmente hablamos de gobierno, riesgo y control. Es probable que el tema de gobierno, riesgo y control o gobierno, riesgo y cumplimiento tengan más semejanzas que diferencias, en la medida en que todos los conceptos son aplicables y consistentes, digamos, a las definiciones o objetivos que los modelos de capacidad de gobierno, riesgo y cumplimiento incorporan. Pero unos aspectos que son claves, no solamente por la lectura en el contexto de los estándares internacionales de auditoría interna emitidos por el Instituto Internacional de Auditores, sino también por las prácticas de gobierno, riesgo y cumplimiento, en específico el Red Book emitido por la OSEC, la Open Compliance and Ethics Group. Podemos encontrar aspectos comunes cuando se habla del tema de gobierno, cuando hablamos de gestión de riesgos, cuando hablamos de gestión de control, cuando hablamos de optimización de los niveles de conformidad en materia de las prácticas de cumplimiento, etcétera. Siempre hay una constante y es la necesidad de conseguir que las organizaciones optimicen sus capacidades. Optimicen sus capacidades quiere decir que tenga seguramente mejores integraciones o articulaciones de los distintos elementos que conforman las arquitecturas. Y esa es la razón por la cual en esta gráfica que yo siempre uso, y algunos de ustedes seguramente ya la han visto, pero es muy clara. Es decir, es que generar valor en materia de auditoría interna. Puede ser justamente la identificación de una serie de hallazgos que se refieren a una forma específica de operar que, como ven ustedes a la izquierda en la gráfica, puede relacionarse con fragmentaciones, operaciones en silos, aplicaciones de modelos y métodos desarticulados. Es decir, cuántos trabajos y ejercicios de la auditoría seguramente ustedes han podido llevar a cabo donde seguramente se encuentra, por ejemplo, que la arquitectura documental no es consecuente con la lógica con la cual operan los procesos de negocio en la realidad, ¿no? Y si seguimos insistiendo, encontramos que el concepto mismo de riesgos, de controles, metodologías, etcétera, no tiene los niveles de consistencia o uniformidad tal que le permita a la institución tomarlos como base en términos de optimizar las condiciones de productividad. De manera que en auditoría siempre hablamos de hallazgos y esos hallazgos ciertamente se refieren o a desviaciones o a riesgos o a no conformidades. Y esos 3 conceptos se estrechan de manera precisa con responsabilidades de cumplimiento, con responsabilidades en materia del análisis de exposición al riesgo o
con el mismo aspecto fundamental de perseguir el desempeño institucional. Entonces, por eso hay una estrechísima relación entre la participación que pueden llevar a cabo los auditores en lo que significa la agregación de valor para GRC o para las prácticas internacionales de gobierno, riesgo y cumplimiento. Y es justamente cómo acompañamos a las empresas en este proceso de transformación, de manera que esa tarea de aseguramiento que hacemos los auditores en el desarrollo de la tercera línea de defensa, recuerden ustedes que fue recientemente emitido la última declaración del Instituto Internacional de Auditores sobre el nuevo enfoque el modelo de las tres líneas de defensa, que no cambia mucho en relación con la versión preliminar, pero sí decantó muy bien cuáles son las responsabilidades de la tercera línea de defensa, la segunda y la primera, de manera que se eviten esos solapamientos que en ocasiones generan sobrecostos y redundancias y poco valor generan. Las auditorías internas tienen un rol absolutamente claro en los marcos de gobierno, riesgo y cumplimiento, y es esa tarea de aseguramiento hacia la generación de valor. Y la generación de valor, entonces, podemos verlo aquí en términos concretos en esos procesos de transformación que la organización tiene que llevar a cabo en distintos frentes, o en las arquitecturas con las cuales operan, o en los distintos sistemas para el logro de objetivos, llámese desempeño, riesgo, control y cumplimiento, o en las mismas capacidades de gobernanza que las instituciones en forma general puedan llegar a tener. Entonces, esa es la razón por la cual con absoluta intencionalidad, en el marco de los estándares internacionales de auditoría se propone una expresión como gobierno, riesgo y control. Yo diría gobierno, riesgo, control y cumplimiento, porque son elementos tremendamente estratégicos en la orientación de cualquier plan de trabajo, planificación o programas de trabajo que los auditores internos tienen que acometer en el desarrollo de su labor. Entonces, esto es básicamente, primero, para manifestar que GRC no es un simple adjetivo en el contexto de los estándares internacionales de auditoría, no. Es un elemento crucial en la efectividad de los planes y programas de trabajo que los distintos auditores acometen para cerrar, digamos, ese ciclo de aseguramiento que en materia de gobierno, riesgo y cumplimiento se requiere operar. Ahora, si tuviésemos que definir, entonces, qué se entiende como gobierno, riesgo y cumplimiento en términos de la expresión del acrónimo, ya hay un pronunciamiento a nivel internacional que refiere ese concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento como una capacidad que pueda tener la institución. Obsérvese. El GRC determina distintos niveles de madurez que las organizaciones pueden llegar a tener. Una institución no es que tenga o no tenga GRC, de eso no se trata. Lo que se quiere verificar es cuál es el estado de capacidad que todas estas estrategias de gobierno, riesgo y cumplimiento pueda tener una organización que la apoyen en términos del logro de sus objetivos institucionales, sus logros de sus objetivos de negocio, abordando incertidumbre. Adviértase que ahora tenemos este hito de la pandemia fue absolutamente dramático en materia de la supervivencia institucional. O sea que si la consideración de riesgo no era una variable que antes se connotaba como sustancial, ahora sí que lo es, no solamente desde el punto de vista de planes, desde el punto de vista de ejecuciones concretas, porque buena parte de nuestras compañías en la región han tenido que sobrevivir de una u otra forma a estos problemas dramáticos que ha traído, digamos, la pandemia en términos de su oportunidad de desarrollo de negocio. Entonces, entiendas entonces que ese concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento tiene aquí se ven dos perspectivas suficientemente claras. A la izquierda se ve el concepto de gobierno, gestión y aseguramiento. Ese me pareció importante traerla
esta gráfica porque ese concepto de gobierno, gestión y aseguramiento que vemos al costado izquierdo es el concepto que a nivel internacional se conoce como la gobernanza. La capacidad de gobernanza que una institución pueda tener es la capacidad que tiene el gobierno, la gestión y el aseguramiento juntos. Ese gobierno, llámese consejo de directores o junta directiva, creo que así lo reconocemos en Costa Rica como lo reconocemos aquí en Colombia, juntas directivas. En el caso de la gestión hablamos de la alta gerencia y la gerencia media o la gerencia operativa, que son los ejecutores, y aseguramiento, que es de nuestra área en la auditoría interna, está cubierto por dos grandes niveles que son fundamentales. La segunda línea de defensa en particular, que es la que hace una evaluación recurrente, continua y sistemática de buena parte de los sistemas, acompañado por la auditoría interna, que es básicamente, a diferencia de la segunda línea de defensa, el acercamiento del aseguramiento hacia las altas esferas del gobierno, del Consejo de Directores. Entonces, la auditoría interna, aquí observen ustedes que juega un rol fundamental, primero en esa capacidad de gobernanza. Uno no puede hablar de gobernanza sin una buena auditoría interna. Es decir, las capacidades de la auditoría interna juegan un rol fundamental en las capacidades de gobernanza que puedan tener las instituciones. Muchos de los que están aquí presentes seguramente trabajan en el sector financiero. El sector financiero ha dicho con absoluta claridad en las prácticas internacionales de Basilea, como también sé que lo ha planteado en las normas propias de la Superintendencia de Bancos en Costa Rica, es cómo las auditorías internas juegan un rol fundamental para optimizar las capacidades de gobernanza de manera que pueda disminuir el perfil de riesgo que la institución pueda llegar a tener. ¿Eso puede ser un concepto que uno diría se aplica únicamente a los bancos? Pues en principio no. Se aplica en general a cualquier institución. La única diferencia está en que en el sector financiero esa es una variable que está totalmente regulada, de manera que los auditores internos tienen que superar todas estas condiciones de requerimientos técnicos que la regulación local le impone, digamos, a su ejercicio profesional. Eso por un lado. Por el otro lado, hay otra perspectiva, que es los circulitos que se ven, que se llama desempeño, riesgo y control y cumplimiento. Vamos a decir que riesgo y control está en la esfera central. Y esa es otra perspectiva que se reconoce a nivel internacional como el desempeño basado en principios, que la razón de ser de un negocio, al lograr los objetivos, está en el primer círculo de desempeño. Eso está estrechamente ligado a la exposición de incertidumbre, por eso se dice lograr los objetivos abordando la incertidumbre. Y si la esfera de riesgo expone incertidumbre, necesitaríamos eficiencia operacional, que son los sistemas de control. Entonces observen que empezamos a hacer un engranaje de integración de los sistemas de riesgo y control con el performance o el desempeño, para terminar por último en la esfera de cumplimiento, que a nivel internacional se conoce como el compliance pleno, que no es solamente cumplir normas, sino actuar con integridad también, los temas de código de conducta, comportamiento ético, etc. Entonces, esta perspectiva de las esferas se llama la perspectiva del desempeño basado en principios. Entonces, GRC, en principio, entendida como la definición internacional, es esa capacidad de la gobernanza de ese concepto del desempeño basado en principios, que son los sistemas de desempeño, riesgo, control y cumplimiento. Observen entonces que la propuesta que desarrolla el concepto de gobierno, riesgo y cumplimiento, esta por lo menos que está puesta aquí, es tremendamente interesante para hacer más competente las labores de auditoría interna, porque si yo no tengo una visión de auditoría interna que tenga estos alcances, seguramente voy a seguir haciendo las auditorías como una simple labor de cumplimiento, perdiéndome yo incluso en labores de la primera línea de defensa, incluso en la segunda, y con poco impacto o efectividad en las intervenciones que yo puedo hacer ante las instancias de gobierno directivo, digámoslo,
o alta gerencia, que es una de las grandísimas responsabilidades que los estándares internacionales de auditoría le imponen a los auditores. Los auditores deben tener la capacidad de comunicar de manera estratégica, inteligente y resumida y en forma ejecutiva cuáles son esas grandes desviaciones que las empresas necesitan acometer. Por esa razón, digamos, el aseguramiento es el último ciclo que cierra la gobernanza, y todo este concepto con su contexto general, como lo estoy planteando, hace muchísimo sentido en términos de las grandes responsabilidades que en auditoría interna tenemos que desarrollar. Ahora bien, lo que nosotros hemos venido haciendo es cómo llevar estos conceptos teóricos a la práctica. Entonces, llevar esto a la práctica nos permite, como vemos aquí en el cubo de la izquierda, desarrollar una nueva perspectiva que se llama la arquitectura empresarial, porque aquí ya tendríamos entonces, voy a marcarlo acá, vamos a decir que entonces, por ejemplo, en esta línea de gobernanza, es la misma de gobierno de un aseguramiento que tuvimos la oportunidad de ver hace un momento. Esta perspectiva de desempeño basado en principios, pues es la misma que vimos también en los círculos en desempeño, riesgo, control y cumplimiento. O sea, observen que esta metodología responde técnicamente a la definición internacional de gobierno, riesgo y cumplimiento. ¿Qué es lo nuevo? Este componente o esta perspectiva que se llama arquitectura empresarial. ¿Por qué? Porque yo no puedo desarrollar ninguno de estos sistemas, desempeño, riesgo, control y cumplimiento, ni mucho menos desarrollar las condiciones de gobernanza sin contar con lo que se llaman las arquitecturas que las empresas tienen. Y esto es clave para nosotros en auditoría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos auditoría, normalmente decimos que nuestra auditoría está enfocada en procesos, o nuestra auditoría se va a desarrollar para hacer el examen de la tecnología, o vamos a hacer una evaluación de los componentes estratégicos. Cuando pensamos de esa forma, estamos pensando en elementos de arquitectura empresarial. Entonces, observen aquí algo tremendamente importante, por lo menos desde el punto de vista conceptual. Ya ahorita lo miramos desde el punto de vista técnico, si quieren un poco más a nivel de tecnología. Miren, que auditoría les comentaba es un eje, aquí lo vemos. Este es un eje clarísimo del aseguramiento, y aquí está pintado de color. Aquí se ve con mayor claridad qué hace la auditoría. O sea, la auditoría es un elemento crucial para hacer el cierre del aseguramiento de la gobernanza, y puesto así, quiere decir que la auditoría interviene sobre las arquitecturas, pero también la auditoría interviene sobre los distintos sistemas. Esa es la razón por la cual cuando nosotros pensamos en qué tipo de exámenes en desarrollo de los distintos planes y programas de auditoría debería llevar a cabo un auditor interno, de manera que tuviera la posibilidad de generar valor para las condiciones técnicas que los modelos de diseño u operación imponen para GRC, tiene que pensar en circunstancias como las que estamos planteando aquí, por lo menos de una manera teórica, y insisto, teniendo claro esto, seguramente podríamos tener una mejor aproximación a lo que yo debería exigirle específicamente a lo que puede ser, digamos, una solución de tecnología. Entonces, yo puedo evaluar la capacidad de gobernanza. ¿Qué es evaluar la capacidad de gobernanza? Evaluar la capacidad de gobernanza, voy a usar un marcador también aquí. Evaluar la capacidad de gobernanza puede ser aquí mejor. ¿Qué es evaluar la capacidad? Capacidad de gobernanza. ¿Qué sería evaluar la capacidad de gobernanza? Evaluar la capacidad de gobernanza es evaluar los ejes de gobierno, gestión, que vamos a ver aquí, la gestión directiva operativa, supervisión, segunda línea de defensa, y nosotros estamos acá en el eje de auditoría.
Evaluar la capacidad de gobernanza es evaluar, sin ir muy lejos, la forma como damos cumplimiento al concepto del gobierno y las 3 líneas de defensa. Es así de claro. Es decir, es cómo está articulada la tercera línea de defensa, la segunda línea de defensa, la primera línea de defensa, de manera que no sean labores redundantes a menos que el objetivo o la actividad lo pueda llegar a imponer. Hay ciertas actividades que necesitan la redundancia para garantizar la efectividad de que no se haya pasado algo, ¿sí? Pero en forma general, esto es un primer problema que un examen de capacidad de gobernanza por parte de la auditoría terminaría siendo clave. ¿Qué es lo que hace la auditoría que genera valor para la segunda línea de defensa, primera línea de defensa y, por supuesto, para el gobierno? O sea, piensen en eso y verán que solamente eso sería un ejercicio de planificación, un programa de trabajo tremendamente arduo a lo largo de todo el periodo, digamos, de la auditoría. Ahora, si yo lo pongo así, quiere decir que pensar en gobernanza me exige, como está puesto en un cubo, me exige pensar entonces también en la arquitectura y pensar entonces en desempeño, riesgo, control y cumplimientos. ¿Gobernanza de qué? Gobernanza del sistema de riesgos, gobernanza del sistema de control, gobernanza del sistema de cumplimiento. ¿Con qué elementos? La gobernanza opera sobre la estrategia, los procesos de la información. Y aquí en arquitectura, entonces vamos a ver disperso totalmente esa definición de primera, segunda línea de defensa. Primera, segunda y tercera línea de defensa. Pensar en la capacidad de integralidad también es pensar, pero de esta forma. ¿Cómo se integra el logro de los objetivos del negocio con los riesgos asumidos, los controles implementados y los marcos de requerimiento externo e interno, digo interno, en materia de políticas y directrices que la empresa ha impuesto? Esto es un elemento que haría parte de un examen como esto. O sea, la perspectiva no va a ser la gobernanza, sino la capacidad de integración de estos 4 elementos. La capacidad de alineamiento, voy a ir un poco más rápido por tiempo, la capacidad de alineamiento, que es básicamente la relación entre la estrategia y los modelos operacionales, es otro enfoque. Pero observen que cualquiera de estos enfoques siempre va a tener los 2 elementos complementarios que puedan cerrar el ciclo. Lo que pasa es que yo puedo estar hablando, por ejemplo, de una auditoría de procesos, y una auditoría de procesos va a tener que ver con el negocio, los riesgos incorporados a las actividades del proceso, los controles implementados y todos los requerimientos que el proceso impone. Lo mismo pensándolo por la gobernanza. Los procesos deben tener responsabilidades de la primera línea, responsabilidades de la segunda línea, responsabilidades de gobierno y dirección en materia de la instrucción o instrumentación, mejor, de una política, por supuesto, y en ese punto, ¿qué es lo que debería hacer el auditor? Entonces, eso es una primera lectura conceptual que me parece interesante. Ahora, una más precisa, un poco más detallada, es hacer lo que nosotros siempre hacemos en auditorías mínimas. Entonces, con una auditoría, voy a hacer una auditoría sobre la gestión integral de cumplimiento. Es decir, me voy a mover por este eje. Hacer una auditoría por la gestión integral de cumplimiento me exige evaluar la gobernanza del sistema de cumplimiento y la arquitectura del sistema de cumplimiento. O sea, cada una de estas líneas te va a exigir temas fundamentales como la evaluación de la arquitectura para cada sistema y las condiciones de gobernanza para cada sistema. Entonces, aquí puse algunos ejemplos. Gestión integral de riesgo y control, lo mismo. La gestión del gobierno corporativo. En el caso del gobierno corporativo, se evaluaría la forma como el gobierno corporativo opera en función de la definición de los mandatos de los 4 sistemas y, por supuesto, la forma como se alinea con la estrategia y, en este caso, fundamental es establecimiento de políticas. Eso es, digamos, desafíos conceptuales que los modelos de gobierno, riesgo y cumplimiento a nivel internacional imponen para los auditores. Y si no es suficientemente claro, pues miremos los estándares internacionales de auditoría y verán ustedes que lo dicen con absoluta claridad. Lo que pasa es que a veces la lectura no permite hacer una exposición concreta de al final del día qué es lo que los auditores
tendrían que poner en ejecución que le dieran, digamos, mayor sentido a las responsabilidades de su ejercicio profesional. Pero aquí dice, el alcance de la auditoría, en la declaración 2201 del Estándar Internacional de Auditoría, el básico, las condiciones de auditoría interna no están en la auditoría. ¿Cuáles son los elementos que deben considerar? Las estrategias y los objetivos, los riesgos significativos y los medios con los cuales se puede mitigar los impactos, la adecuación y efectividad de los procesos, de manera que se pueda contar con un enfoque, un modelo de control relevante y las oportunidades de introducir mejoras significativas. Si leemos esto entre líneas y pensásemos en qué es lo que los estándares internacionales de auditoría nos están imponiendo a los auditores internos, son cosas como, ojo con los objetivos del negocio, sistema de desempeño, los grandes riesgos que pueden afectar el negocio, ahí lo vimos, el sistema de riesgos, el sistema de control y por supuesto todas las conclusiones que tienen que ver con oportunidades de mejoras, pues es básicamente parte de las grandes conclusiones que estas evaluaciones se plantean. Ciertamente, el planteamiento de la declaración hablaría de la estrategia y los objetivos de la actividad examinada. Eso está absolutamente claro, porque hay alcances que definir. Pero si yo no parto por tener en cuenta cuál es el objetivo del negocio y poner en blanco y negro las actividades que se consideran claves para el desarrollo del negocio, estoy absolutamente perdido porque parte de los grandes problemas que tuvimos ahora, por ejemplo, en el tema de gestión de la continuidad del negocio, en cualquiera de los estándares o prácticas internacionales, la primera reflexión que se hace es cuáles son las actividades claves que hacen que el negocio pueda sobrevivir. Eso es lo que llama impacto en las condiciones técnicas y operacionales del negocio. Es decir, nosotros en auditoría deberíamos tener absolutamente claro cuáles son aquellas actividades que se consideran claves para garantizar la supervivencia institucional. De manera que yo, cuando se presentó la crisis, parte del tema es, bueno, ¿por qué procesos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuáles son, en términos de criticidad, qué es lo más importante y qué es lo menos importante? Ese es un mensaje que los estándares internacionales de auditoría siempre nos han planteado con absoluta claridad. Si nosotros seguimos pensando en la evaluación de la caja menor, en la evaluación de los temas menores de cumplimiento, etcétera, dejando pasar por frente de nuestras narices los grandes riesgos institucionales, ahí empieza el gran problema en materia de la generación de valor, en términos de qué es lo que nosotros en auditoría interna deberíamos básicamente potenciar, porque no se nos olvide, por favor, que somos la tercera línea de defensa. No somos la primera, que es eminentemente operacional, y la segunda, que es de naturaleza detectiva. Nosotros tenemos una responsabilidad y es, apoyándonos en otros dos temas adicionales, qué valores agregados podríamos generar. Ya de manera precisa, hay condiciones específicas, voy a pasar rápidamente, pero me parece que es fundamental para el contexto. Entonces, condiciones de auditoría interna bajo GRC, basarse en los eventos con mayor impacto, desviación, riesgo, como lo quieran llamar. A mí me gusta más el término de desviación que riesgos, porque en ocasiones los riesgos pues generan impactos materiales de pérdida y en otras ocasiones no es tan claro. Y yo he visto discusiones profundas sobre si es riesgo o no es riesgo. Hablemos de desviaciones. Las desviaciones de cumplimiento son desviaciones de no conformidad, por ejemplo. No necesariamente implican riesgos. Entonces, esos eventos hay que advertirlos. ¿Cuáles son los eventos de mayor desviación en el logro de los objetivos que hay que ponernos en evidencia? Eso será base de una auditoría interna bajo GRC. Segundo, considerar y promover el diseño y la operación del modelo de capacidades de GRC en la organización. Eso lo comenté hace un momento, entendida las capacidades de arquitectura, de desempeño basado en principios y de gobernanza. A eso se refiere ese punto. Incluir la evaluación sobre el estado del desempeño basado en principios, lo cité hace un momento, los elementos de arquitectura y las condiciones de gobernanza. Uno no podría entender que tenemos una auditoría que hace parte del aseguramiento, que cierra la capacidad de gobernanza
y que es fundamental para la garantía del aseguramiento de todos los sistemas y las arquitecturas, que no tenga suficientemente claro qué es lo que verdaderamente un auditor debería hacer para generar valor. Más aún, y aquí vale la pena hacer esa reflexión, los auditores internos tienen puesto en los comités de auditoría. Los comités de auditoría son miembros, son de esos comités que tienen la responsabilidad del aseguramiento institucional. Voy a poner esa expresión así tan dramática. Y los comités de auditoría, si no tienen entonces una personaje de auditoría interna que tenga la capacidad de llevar estos grandes problemas de reflexión al seno del Consejo de Directores, no habrá posibilidades de que la organización optimice sus niveles de aseguramiento, y por eso un poco la réplica a entender con mayor claridad en dónde y cómo intervenir. Aquí hay algunos objetivos mucho más precisos para la auditoría interna, como los propone el estándar internacional de auditoría. Yo utilicé ese marco. Yo sé que en el caso de Costa Rica hay normas específicas emitidas para las entidades públicas por la Contraloría General. Sé que para los bancos también se han emitido unas normas independientes, y no estoy seguro si para las entidades privadas no reguladas hay alguna regulación o unos requisitos particulares. Pero sí soy absolutamente consciente que por lo menos Costa Rica es altísimamente respetuosa de las buenas prácticas internacionales. O sea, no hay prácticas internacionales en Costa Rica que no se apliquen en el país. Eso es una de las razones por las cuales Costa Rica es uno de estos países en Centroamérica que lideran, digamos, toda la estrategia de inversión de capital, etcétera, porque es cierto que las buenas prácticas internacionales aplicadas en debida forma son un motor de confianza para los inversionistas internacionales. Y digamos que en el caso de Costa Rica y el nivel profesional que hay en Costa Rica, pues eso es un tema tremendamente importante, y todo ha sido gracias, digamos, a esa aproximación permanente en materia de tomar la referencia de estándares y prácticas internacionales. Entonces, aquí hay una lista de grandes temas que el estándar internacional de auditoría propone para el gobierno, la gestión de riesgo y la gestión de control, en la forma como se describen allí: promover la ética y los valores, asegurar la eficiencia del desempeño, comunicar el estado de riesgo y control, alineación de los objetivos con la misión, identificación y evaluación de riesgos, etc. Esta presentación, con mucho gusto les queda a ustedes, pero aquí es un poquito para hacer otra reflexión importante. Si habíamos planteado entonces que un gran programa podría ser, por decir algo, el examen de la gestión integral de cumplimiento o el examen de la gestión integral de riesgo y control, ya objetivos específicos de los programas de auditoría los puedo yo encontrar en el contexto de las declaraciones que proponen el marco general de los estándares internacionales de auditoría interna. Y ahí vamos a encontrar temas fundamentales como, por ejemplo, de alineación de los objetivos con la misión. La alineación de los objetivos con la misión desde el punto de vista del riesgo es lo que se llama el riesgo estratégico, el riesgo de negocio. La pregunta es, ¿nosotros qué hacemos en relación con esto desde el punto de vista de la auditoría? En el caso de control, mantenimiento de controles efectivos. ¿Qué es mantener controles efectivos? No es otra cosa distinta, lo mismo que evaluación de eficacia y de eficiencia de los controles, no es otra cosa distinta que preservar niveles de residualidad de los riesgos en niveles aceptables, tales que la institución se pueda sentir lo suficientemente, por lo menos conforme, si no segura, de las acciones e intervenciones que va a aplicar. De ahí, pues, la idea del control entendido como un elemento que ayuda, digamos, al proceso de mitigación de riesgos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Cómo los elementos de los sistemas de riesgo, control, cumplimiento y desempeño, desde el punto de vista de los exámenes de la tercera línea de defensa, son sustantivos para garantizar la significancia de todas las tareas que en forma general se tienen que aplicar. Bueno, 2 minutos más y vamos a ver si podemos pasar un poco por el tema de tecnología de GRC para que ustedes vean qué diferencia marca auditorías simples, auditorías desarrolladas en términos de
programas independientes de auditoría o auditorías desarrolladas en contextos o ambientes de tecnologías de GRC. Entonces, nosotros creemos que en forma general una auditoría de auditoría interna tiene que apoyarse en lo que se llaman los diagnósticos de GRC. Estos diagnósticos de GRC o deben ser diagnósticos hechos por las distintas instancias de la gobernanza institucional, llámense consejo de directores, alta gerencia, gerencias operativas, ejercicios de autoevaluación o los recurrentes procesos de evaluación normativa que las empresas normalmente aplican. Por eso aquí se habla de varios tipos de diagnósticos. Hay diagnósticos de alto nivel para garantizar niveles de grados de articulación entre los objetivos, las estrategias, los indicadores, los procesos, etcétera. Diagnósticos estructurados, ahorita los vemos un poquito más en detalle, de qué forma, o diagnósticos de normas, de qué forma pueden apoyar en otro sentido la información mínima necesaria que los auditores deberían llevar a cabo. Entonces aquí hay dos intervenciones que son suficientemente importantes. Una, si es una auditoría de primera vez, donde yo voy por primera vez a una institución, lo primero que tenía que preguntar es, bueno, yo quiero conocer cuál es el estado de madurez que tiene la organización en materia de GRC. Y hablar de estados de madurez es, muéstrame qué diagnósticos tienen ustedes, sobre todo sistemas de gobierno corporativo, sistemas de riesgo, sistemas de control, modelos de cumplimiento, cómo operan las instancias de primera línea de defensa, cómo opera la segunda línea de defensa, cómo están los procesos, cómo está la información, cómo están los aplicativos, las estrategias, si caen a los modelos de operación. Hay N preguntas que por primera vez un auditor se podría hacer para tratar de entender los primeros estados de madurez que la organización pueda llegar a tener si es que yo lo hago por primera vez. Si es que yo lo hago ya de manera recurrente, ya estoy en el segundo o tercero o cuarto año de mi programación de auditoría, ya el tema es qué fue lo que planifiqué en la primera etapa como elementos a considerar en el examen en la medida en que las desviaciones advertidas en esa evaluación preliminar se consideraban relevantes. Entonces, sobre esa base, ¿cómo optimicé yo mi auditoría? Entonces, eso es lo que en principio le permitiría a un auditor no solamente reflexionar, sino formular sus planes y programas de auditoría para que los pudiese presentar al seno del comité de auditoría. Cuando las organizaciones tienen comité de auditoría, ellos son los que autorizan, comentan, analizan con el auditor el porqué de un programa de auditoría. ¿Cuál es la planificación que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esa planificación? Yo he visto programas donde dicen, no, voy a mirar el proceso de compras porque es que no lo he visto. Pero bueno, ¿el proceso de compra es relevante en nuestra institución o no es relevante? Seguramente que sí lo es. Y si lo es, entonces, ¿qué es lo que vas a evaluar del proceso de compras? ¿Cuáles son los riesgos del proceso de compras? Debemos tenerlo claro. O los riesgos potenciales o los riesgos que no hemos advertido o los niveles de fraude o cuáles son las condiciones técnicas que nos inviten, digamos, a reflexionar por lo menos en la línea de lo que GRC básicamente considera necesario establecer. Entonces, estos diagnósticos permitirían establecer brechas. Brechas son esas desviaciones que en forma general he venido citando, para que desde ahí se pueda hacer una planificación de auditoría para GRC muy estructurada. Y entonces aquí viene un elemento sustantivo también para considerarlo y discursos por el tiempo, porque hay temas que uno podría quedarse más tiempo comentando, pero por tiempo para que vean un poco más al interior qué pasa con GRC. No es lo mismo hacer planificaciones y ejecuciones de auditoría en ambientes de tecnología de GRC o en ambientes de no GRC. O sea, no hay tecnologías de GRC. ¿Qué es lo que pasa con las tecnologías de GRC? Las tecnologías de GRC permiten articular, ahí hay un ejemplo, todo como módulos articulados. Entonces ustedes podrían encontrar el módulo de riesgos articulado con el módulo de procesos, con el módulo de requerimientos de cumplimiento, con el módulo de, voy a marcar acá, con el módulo, podrían encontrar el módulo de requisitos, que es un módulo de cumplimiento,
procesos, desviaciones o incidentes, desempeño, que estaría básicamente todos los objetivos estratégicos y operacionales del negocio, riesgos, los mapas de calor, las calificaciones de riesgo y los requerimientos de control, toda la parte documental que normalmente soporta el tema de procesos y en fin, aquí solamente hay cualquier modelo de GRC articulado siempre se va a tener que proponer cómo se articulan, digamos, estos diferentes módulos. Entonces, miren algo interesante. No es lo mismo planificar una auditoría en una organización que no tiene estos módulos, digamos, no tiene tecnologías de GRC, a planificar una auditoría en una organización que tiene los módulos articulados. ¿Por qué? Porque yo pondría en este mismo ambiente, aquí está, mira el módulo auditoría, este es el módulo auditoría interna. Entonces, este módulo auditoría interna puede reclamar de riesgos, del módulo de riesgos, a ver, cuéntame cuáles son los riesgos más significativos, en qué proceso están, por qué razón, quiénes son los responsables, hay eventos materializados, de cuáles fueron los costos, etcétera, sin tener que mandar un oficio para pedir información, hágame el favor y me manda. No, además esto, él puede intervenir en tiempo real de la forma como el sistema de riesgos viene operando. En ese sentido, los controles. Yo puedo evaluar la efectividad de control en relación con los riesgos. Como mucho de esto está conectado con los procesos, técnicamente también puedo venir a los procesos y la idea de hacer auditorías en estos ambientes, en el mismo ambiente, es que yo puedo hacer unos trazados de planificaciones de auditorías mucho más sofisticados que no estén articulados. Ahora, pensemos que no están articulados. O sea, la auditoría está totalmente separada y la organización no tiene articulados los distintos sistemas. ¿Por qué articulado? Lo vimos al inicio, cuando se planteó el cubo. Parte de la integración requiere estos elementos. Entonces, eso es un tema que me parece crucial que básicamente se tenga en cuenta, porque si eso es así, cualquier ejercicio de auditoría va a requerir ciertamente hacer una evaluación independiente de los distintos módulos para traer la información y hacer los ejercicios de planificación que pueda llegar a requerir. Vamos a presentar a continuación rápidamente cómo opera una solución de GRC, cómo se articula con la auditoría interna para que ustedes tengan una idea. Me excusas por el tiempo, pero me parecía importante dejar esa reflexión de lo que estamos hablando para que ustedes vean cómo las tecnologías hoy juegan un rol fundamental en la capacidad de auditorías, de capacidad de desempeño de las auditorías internas en estos marcos de generación de valor. Le voy a dar la palabra a nuestro gerente de tecnología, que lo invité para que él con mayor capacidad pudiera presentar rápidamente algo de las tecnologías de GRC. Y con el mayor gusto después pasamos a las preguntas, conclusiones y recomendaciones. Carlos, si puedes. Ricardo. Entonces, primero que todo, muchas gracias por su tiempo. Vamos a tomar alrededor de 10 minuticos adicionales para hacer el barrido por el tema de la tecnología. Inicialmente, confirmar si están viendo mi pantalla. En efecto, don Carlos, adelante. Ok, entonces, Ricardo rápidamente presenta toda la base conceptual acerca de cuáles son los elementos o las capacidades de la auditoría interna. En este momento yo lo que les presento es una solución de GRC enfocada a todo el concepto de auditoría y todos los elementos de GRC que fueron presentados por Ricardo. Inicialmente, como lo menciona Ricardo, pues las capacidades básicas de una solución de GRC es que puedan determinar los grados de madurez o los niveles de madurez de una organización con respecto a esos principios básicos, a esa normatividad existente, a esos estándares internacionales. Y para esto, digamos que podemos encontrar diferentes elementos de la arquitectura, elementos dentro de la solución de GRC que permiten garantizar que esa evaluación se realice de la forma más rápida, con más celeridad para establecer esos diagnósticos. Vamos a entrar un momento
por el diagnóstico estructurado, que es un diagnóstico que pretende tomar los elementos de la metodología de GRC, presentar las diferentes perspectivas con sus ejes y sus modelos y hacer una evaluación puntual de cada uno de ellos. Miren, fíjense que nosotros aquí, desde la misma auditoría, podemos contestar cuáles son los elementos básicos que debe tener el componente de auditoría dentro de la organización, y estos lo que establecería es un nivel o un grado de implementación dentro de la organización. Importantísimo acá pensar en los resultados esperados que se puedan tener de esos diagnósticos. Uno tendría todos los elementos a través de este tipo de diagnósticos para generar este tipo de vistas donde uno establecería que tal vez la estrategia, el desempeño, los procesos son los elementos de la organización donde deberíamos hacer en el corto y mediano plazo un énfasis muchísimo más rápido para poder cerrar las brechas que se están presentando. Una vez como capacidad inicial, todo el tema del diagnóstico es uno de los temas más relevantes. Es importante establecer qué es la evaluación de todas esas brechas que fueron identificadas en la fase de diagnóstico, las que nos va a permitir generar todos los planes de mejora, todas las evaluaciones, todos los proyectos, todas las iniciativas. Y en esto nos queremos presentar que una de las capacidades adicionales adicional al diagnóstico está enfocada a la generación de esa manera de poder tomar todas las brechas identificadas desde el diagnóstico para convertirlas en elementos que la organización pueda utilizar para emprender iniciativas, generar proyectos, cerrar brechas desde el punto de vista de la implementación y desde ese punto de vista establecer nuevos elementos que puedan ayudar a la madurez del sistema de GRC de la organización. Esto puntualmente debe ser apoyado por unos módulos de operación que deben entenderse como esa capacidad que debe tener todo el sistema de GRC al ser holístico, de poder dar respuestas de cada uno de los elementos de la arquitectura que usted quiera tomar. Usted puede tener dentro de una solución de GRC, debe tener evidentemente una capacidad analítica que le permita tomar decisiones, generar dashboard, generar todo el tema de métricas y alcances que se requieran desde el punto de vista de los planes de acción, tener bajo el control todos los planes de acción generados por las diferentes iteraciones del diagnóstico y de las auditorías, y tener un control puntual sobre todo este tipo de acciones que se tenga en la organización. Los proyectos, los requisitos, todo el tema de cumplimiento, todo el tema de automatización, riesgos, procesos, incidentes, toda la capacidad documental y del desempeño deben estar embebidas como capacidades iniciales dentro de una solución de GRC que permitan que esta auditoría, este módulo de auditoría o este componente de auditoría pueda extraer información en tiempo real, como lo establecía Ricardo, y que sea este sea uno de los consumidores principales de la información modelada y reportada dentro de nuestra organización. Desde el punto de vista de cuáles serían las capacidades iniciales, estábamos hablando de que las auditorías que se pueden generar desde GRC pueden ser auditorías de cumplimiento o auditorías enfocadas al riesgo. Desde el punto de vista de la auditoría de cumplimiento, nuestra solución, la solución de una de GRC que se presente o que debe tener capacidades básicas como la forma de obtener los requerimientos o requisitos que son de cumplimiento para la organización, presentarlas en la estructura que se quiera presentar. Esta es una estructura de árbol que se está asociando
Y ahí en este momento es vital presentar todo el tema de, pues, cuáles serían los criterios de auditoría que vamos a utilizar para evaluar estos requisitos y quién sería el auditor más idóneo para establecer. No es lo mismo hacer una auditoría de SOX a una auditoría de tecnología o a una auditoría del sistema de gestión de calidad. Es importante poder administrar los desempeños, las habilidades y toda la formación de los auditores dentro de la organización para que este tipo de requisitos puedan ser auditados de una mejor manera. Uno de los siguientes pasos y de las otras capacidades que uno debería encontrar dentro de una solución de GRC es que estos requisitos deben ser soportados por las arquitecturas existentes dentro de la organización. Quiere decir esto que estos requisitos que nosotros estamos dando como requerimientos para la organización deben ser fácilmente asociados, soportados, ya sea por procesos, por áreas de la por áreas de la organización, por controles, por riesgos o por elementos de la arquitectura documental que garanticen sí o sí el cumplimiento del requisito que estamos revisando. De tal manera que otro de los elementos que tenemos dentro de una solución de GRC para que nuestra auditoría realmente tome valor, sería todo lo que tiene que ver con la arquitectura de procesos. Una de las grandes falencias que hemos visto en las soluciones de auditoría que se encuentran aisladas del concepto de GRC es que difícilmente van a poder generar información o consumir información de los procesos y de los riesgos, de los controles, y esto pues evidentemente limita el alcance, pues porque todo va a ser como que por favor infórmeme qué procesos están al día, cuál es el proceso de captaciones y este tipo de cosas. Una solución de GRC, pues como lo establecía Ricardo, debe ser una solución holística que permita que todos estos elementos conceptuales de la arquitectura de procesos, de la arquitectura documental, de la arquitectura de riesgos, de todo el tema de requisitos, sean fácilmente integrables. Entonces, miren que ya hemos pasado por toda la parte de los requisitos, vamos a una capacidad adicional que es la capacidad de que la solución pueda obtener procesos y pueda establecerse alcances de auditoría sobre procesos modelados dentro de la solución, y podemos ir a toda la parte que tiene que ver con el riesgo y los controles. Otra de las capacidades que debe tener la solución es que usted pueda hacer la identificación del riesgo y su arquitectura sobre los procesos, de tal manera que usted pueda conseguir el riesgo inherente, el riesgo residual y establecer pues cuáles serán los elementos que deben ser auditables sí o sí dentro de sobre una auditoría de riesgos. Entonces, des en cuenta que hemos rápidamente pasado por la arquitectura de la parte de requerimientos, pasamos por toda la arquitectura de procesos, que puede ser definible desde el macroproceso hasta la actividad. Hemos entrado a la revisión de los riesgos, desde el punto de vista del riesgo, cómo se encuentra dentro de la arquitectura de procesos y todo el frente de control. Miren que aquí entonces tenemos toda la revisión de control. Para, de alguna manera, muy rápidamente, llegar a todo lo que tenemos que ver con los elementos que debe contar una auditoría. Entonces, aquí puntualmente lo que tenemos es una auditoría donde hemos generado pues los elementos básicos de lo que se requiere para una auditoría, y vamos a entrar un poco al tema de la definición de lo que es el alcance de la auditoría. Y aquí es donde pues toma tanto valor una solución de GRC que permita consumir toda esa información. Miren que dentro del alcance de la auditoría
podemos tener procesos, áreas, controles, proyectos, y de esta forma, pues nosotros a través de todo ese poder analítico que debe, que debe tener esa capacidad analítica que debe tener la solución, pues conocer cuáles serán los riesgos más relevantes que tengo que evaluar, cómo será cómo será el comportamiento de un proyecto que está en ejecución dentro de la organización y cuál será el impacto sobre los procesos, los riesgos, los controles, el cumplimiento. Y adicional a eso, pues tenemos todos los requerimientos que vamos a evaluar en una fase o en una iteración de auditoría. Esto, pues, teniendo en cuenta, pues, las cosas mínimas de la capacidad que debe contar la solución, y es, por ejemplo, pues, quién va a ser la persona que se encarga de hacer la auditoría, a quién va a entrevistar, qué agenda van a manejar, qué documentación soporte va a generar el proceso de auditoría, qué historiales desde el punto de vista de cuándo inicia la auditoría, cuándo finaliza, cuándo se inició la reunión, cuándo termina, qué reportes, qué soportes dieron sobre la generación del mismo proceso, y todo lo que tiene que ver con la reportería ya encaminada a la presentación de los resultados de la auditoría que se han presentado, que se ha realizado. De tal manera que fíjense que uno de los conceptos más importantes y que uno podría extrapolar de este tipo de soluciones de GRC es que uno de los requisitos es que debe ser una herramienta que pueda integrarse con los demás elementos de la arquitectura, y que creo que es uno de los principios los principios fundamentales de GRC, y es eso, esa capacidad de entender el todo de la organización y poder consumirlo para poder generar las acciones de valor que se están presentando. Puntualmente, esta era la presentación acerca de cómo rápidamente una solución de GRC debe apoyar la función de auditoría de una organización. Le doy la palabra nuevamente a Ricardo para toda la fase de preguntas y respuestas que se deban generar. Gracias, Carlos. ¿Puedes cerrar entonces y yo vuelvo a la presentación para proponer unas conclusiones? Perfecto. No sé si aquí ven mi pantalla. Correcto, don Ricardo, adelante. Bueno, entonces, varias conclusiones que es fundamental para que tengan en cuenta con la auditoría interna. Desde el punto de vista de tecnologías, ustedes pueden tener en sus empresas soluciones de auditoría interna. Estoy absolutamente convencido. Hay muchísimas soluciones en el planeta de auditoría interna. Entonces, una solución de auditoría interna básica normalmente ayuda ¿a qué? A desarrollar la planificación y a formular los programas, quién hace, cuándo hace, cuáles son los tiempos, los cronogramas, los documentos y los reportes. Esas son soluciones claves de auditoría interna, por supuesto que sí. ¿Son soluciones de alta efectividad? Respuesta, no lo son. ¿Y por qué no lo son? Porque son en su mayoría soluciones que observen ustedes que los trabajos toca ir afuera, pedir la data, mándenos el mapa de calor, entréguenos la información de los procesos, etcétera, que es un valor agregado tremendamente estratégico para GRC. Por esa razón, las soluciones de GRC tienen ya incorporado estos módulos de auditoría con las mismas condiciones técnicas, es decir, los planes, los programas, los responsables, las tareas, las actividades, los cronogramas, los resultados, etcétera, pero en un contexto totalmente distinto, que es que está dentro del mismo ambiente donde está la arquitectura de procesos, los sistemas de riesgo, los mapas de calor, las calificaciones de efectividad de control, las asignaciones de los responsables de las distintas actividades, lo que es primera línea de defensa en materia de control y cumplimiento, los marcos de cumplimiento normativo, las políticas, las directrices, los instructivos, los procedimientos, etcétera. Ahí
traer, extraer, importar, llevar, etcétera, hacer cualquier construcción de una auditoría interna, entenderán ustedes, primero, que es mucho más ágil. Segundo, todos estos temas de auditorías ágiles parten ciertamente de la consideración que yo pueda tener acceso a un tiempo oportuno de una información y yo pueda hacer seguimiento a ciertos temas estratégicos sin tener que pedir el permiso, la agenda, etcétera. Eso se hará básicamente con propósitos distintos de entrevistas, autoevaluaciones, etcétera, pero sin la menor duda potencia en mejor medida tener esos módulos de auditoría dentro de ambientes de tecnologías de GRC. Aquí hicimos la demostración de una de ellas, la que usamos nosotros, que se llama Jersey Max, pero igual cualquier solución de tecnología de GRC, en la medida en que tenga más o menos capacidad, justamente es la posibilidad de incorporar esos módulos de auditoría interna dentro del marco de la solución. Algunas conclusiones finales, me da pena con el tiempo, pero por supuesto un tema digamos que da para tantos aspectos para analizar de forma tan resumida, pues nos exige como de hablar de los temas más relevantes. Entonces, algunas conclusiones importantes. Primero, no puede quedar ninguna discusión en términos de la responsabilidad que tienen las auditorías internas para la generación de valor agregado institucional. El valor agregado se tiene que entender en términos de productividad institucional y productividad en términos de reducción de costos, productividad en términos de mitigación de riesgos, productividad en términos de aseguramiento de los objetivos del negocio. Es decir, tantos elementos que tienen que ver con valor agregado y en eso nosotros no podemos ser inferiores a nuestras competencias profesionales porque eso es lo que técnicamente se considera como aseguramiento, como lo plantea de manera expresa el estándar internacional de auditoría. No podemos caer en la trampa de seguir haciendo ejercicios de poco valor porque no solamente nos vamos a quedar con menos recursos, sino vamos a encontrar que siempre a todo el mundo lo invitan a hacer sus propuestas técnicas de cómo mejorar la institución, menos el auditor interno, porque no tenemos nada importante de qué hablar. Entonces, ese es un aspecto que a muchos no nos puede gustar, lo sé, pero es fundamental ponerlo sobre la mesa y de manera clara y abierta decirlo, porque es parte de nuestro compromiso y competencia para desarrollar. Segundo, absolutamente claro, como lo vieron ustedes a lo largo de esta semana, es uno no puede entender los enfoques de auditoría interna que no estén basados en la gestión de desviaciones o de riesgos, como lo quieran llamar. Son esas grandes desviaciones las que tienen que orientar desde el punto de vista de criticidad lo que los auditores pueden llegar a considerar generación de valor. La desviación ya es una primera reflexión de un punto sobre el cual nosotros deberíamos mover como brecha clave para generar valor. Tercero, no olvidarnos que el concepto de GRC y modelos de GRC subyace en el alma de los estándares internacionales de auditoría. Eso no es una adenda, ni es un favor, ni es una información adicional. Está incorporado dentro del contenido técnico de las grandes acciones, competencias y trabajos que los auditores internos tienen que llevar a cabo. Y por último, como está el compromiso de auditorías internas de alto impacto, pues hacer auditorías de alto impacto sin tecnología, ustedes lo saben mejor que yo, pues es demasiado complejo. Uno no puede hacer auditorías, las auditorías manuales, mapas de riesgos y construcciones de evaluaciones de control a punta de Excel, etcétera. Hay que acudir seguramente a tecnologías que puedan, digamos, en términos de oportunidad, tiempo real y efectividad, conseguir, digamos, estas definiciones técnicas que los auditores tienen que pronunciar o tienen que declarar en materia de los distintos exámenes que lleven a cabo. Y en ese caso de las tecnologías, si hay posibilidades de conseguir que las instituciones no tengan solamente tecnologías simples de auditoría para seguir la trazabilidad de una planificación y un programa de auditoría, sino ir muchísimo más allá
y es poder intervenir de manera directa como tercera línea de defensa en los sistemas de riesgo, sistemas de control, sistemas de desempeño, sistemas de cumplimiento, para consolidar aún más la gobernanza. Ese será ciertamente el desafío profundo que en materia de auditoría vamos a tener que llevar a cabo. Yo quisiera dar paso aquí, por favor, ya a las preguntas antes de cerrar, Harold, si te parece. Adelante. Sí, claro, don Guillermo, perdón, don Ricardo, y a don Carlos también por la ponencia. Primero que todo, tendríamos que hacer una disculpa porque hemos tenido dificultades con el Facebook Live de nuestro colegio, pero igual va a quedar colgado en la página. Tenemos algunas intermitentes con el Facebook Live, entonces se nos está cayendo la señal y vuelve nuevamente. Así que las disculpas del caso por estos asuntos fuera de nuestro control, pero que toda la ponencia va a quedar ahí grabada. Tenemos algunas consultas, don Ricardo, al respecto de los temas que usted nos ha venido transmitiendo en esta última hora. La primera consulta que pude determinar por acá fue si una planificación de auditoría interna carece de herramientas GRC y se encuentra desarticulada en sus partes o en sus componentes, ¿qué nos recomendaría usted aplicar a carencia de recursos tecnológicos, ya sea una institución pública, que sabemos que los recursos son escasos, o inclusive una empresa privada también, que puede ser que sus recursos no sean tan promitorios, ¿no? Sí, desde luego que eso es una pregunta absolutamente pertinente. Digamos que la evaluación de las capacidades que tienen las organizaciones hacia la productividad en ocasiones pasa por eso, pasa por la necesidad de incorporar mejores tecnologías, por automatizar ciertos temas, etc. En ese caso, mi recomendación para empresas en las cuales, digamos, los auditores no cuentan con las tecnologías suficientes o con los recursos suficientes, es, digamos, no perder de vista temas claves como los objetivos estratégicos del negocio en términos de cuáles son las definiciones que la empresa ha hecho y cuáles son los riesgos inherentes y, por supuesto, los controles que se han venido estableciendo para hacer sostenible esa situación. Eso se puede hacer con o sin tecnología. En el caso de la tecnología, puede ser que uno haría unos exámenes, Harold, mucho más profundos, pero si no, se podrían hacer, por ejemplo, ejercicios de muestreo sobre aspectos claves que le permitan a los auditores tener una mirada sobre la naturaleza, condición y madurez del tema estratégico, la naturaleza, condición y madurez de los sistemas de riesgos, la naturaleza, condición y madurez de los sistemas de control y, por supuesto, la naturaleza y condición y madurez de los sistemas de cumplimiento. Si un auditor puede hacer ese ejercicio sin tecnología, les advierto que va a tener una primera aproximación de los grandes desafíos que desde el punto de vista de sus desarrollo de sus planes y programas de auditoría va a empezar a cometer el tema. Lo que nos suele pasar en auditoría, y lo digo porque yo he sido auditor de muchas compañías en la región, es que a veces vamos y pedimos más recursos y entonces la primera reflexión que hacen es como que a cambio de qué. No, a cambio de qué no es que nos lo digan de manera directa, sino dice, le damos más recursos, pero usted, ¿cómo nos aporta? Usted nos genera valor en materia de, no nos lo dicen de manera directa, en ocasiones por respeto, pero siempre la pregunta es, pero a ver, usted nos pide más recursos y a cambio de eso, ¿qué nos va a entregar? Cuando las cosas hablan por sí solas, esto es que los auditores demuestran unas capacidades profundas con los limitados recursos que hay, yo puedo dar mucha evidencia de casos que conozco donde los grandes equipos de los directores de auditoría interna se han vuelto, por ejemplo, los líderes de los proyectos de gobierno y cumplimiento de manera institucional, no solamente porque le cabe en su cabecita esa condición de articulación e integración porque hace parte de su responsabilidad profesional, sino porque tienen la
esa responsabilidad de aseguramiento, y en ese frente se tiene que ver con todos, con el director de riesgos, con el director de control, con el director de cumplimiento, con las líneas de negocio, con los consejos con los comités de auditoría, con el consejo de directores, o sea, un auditor interno con un liderazgo excepcional, sin tecnología, puede tener unos logros sustantivos que por lo menos en una primera etapa le permitiría optimizar en mejor medida, digamos, estas grandes responsabilidades. Lo que sí es, por lo menos, comenzar desde el punto de vista consciente con las grandes responsabilidades que en materia de auditoría interna se imponen. Ahora, estas tecnologías de GRC a veces se cree que son altamente costosas. La verdad es que hoy en el mercado hay muchas tecnologías de muy bajo costo, empezando por las de arquitectura de procesos para llevar los procesos de una forma diferente. Cuando eso se logra, es probable que la intervención de los auditores pueda ser mucho más efectiva, no solamente de los auditores, sino de la organización, que optimice de alguna forma la capacidad que puedan llegar a tener. Sí, otra consulta por acá, don Ricardo, sería al respecto de algunos usos de marcos de referencias a los que pueden estar aplicándose la GRC. Por ejemplo, nos dicen que cuál sería la metodología de aplicación de un marco de referencia, como lo puede ser, por ejemplo, el COVID-5 o algún otro similar que contenga elementos de GRC en ellos. Sí, qué buena pregunta. La gente cree que GRC es un marco de referencia específico y la verdad es que no lo es. Es decir, podemos decir que el COVID 5.0, ese término además nos parece curioso porque toca decir el COVID con la T, ¿no? Que quede suficientemente claro, ¿no? Estos marcos de tecnología, por ejemplo, hablan de ser un GRC, sí, pero tengan en cuenta algo. Su énfasis realmente es la tecnología, fundamentalmente. Es decir, que esto es un elemento que tenemos que usar para el tema de GRC. No es obligatorio. Yo conozco ciertas organizaciones donde el tema de tecnología no necesariamente pasa por COVID, pero es un elemento más. ¿Por qué? Porque uno diría, en materia de control, ¿qué vamos a traer? Pues podríamos traer el marco COSO. En materia de riesgos, la ISO 31000. En materia de cumplimiento, lo vimos, la ISO 19600. En materia de desempeño, la ISO 9004. En materia de procesos, todas las normas ISO tienen que ver con modelos basados en procesos. En materia de gobierno están las prácticas de gobierno corporativo de la OCDE. En materia de... ¿Cuál se me escapa? En materia de estrategia, ustedes tienen ahí el scorecard, balance scorecard, los modelos Canvas. Es decir, cada uno de esos elementos que conforman esas capacidades de GRC no son un único marco de referencia, eso lo debemos tener claro. Son un conjunto de marcos de referencia que la institución asegura. Entonces, ¿por qué el desafío siempre de optimizar capacidades por vía de la integración o articulación? Es cómo articular estos distintos esfuerzos sin caer en la trampa de que sea una regulación o dos regulaciones o tres regulaciones. Nadie ha dicho que GRC sea una regulación de manera específica, en absoluto. Lo que GRC dice es, usted tiene que encontrar la forma de articular las distintas regulaciones, los marcos internacionales, de manera que le permita hacer eficiente ¿qué? El logro de objetivos de su negocio, abordando la incertidumbre y actuando con integridad, que son, digamos, los elementos sustantivos que en materia de GRC es necesario tomar en cuenta, ¿no? Muy bien. Otra consulta por acá dice, en su experiencia, ¿cómo ha afrontado ese paradigma de retención al cambio hacia la visión holística que han tenido todos estos marcos de referencia? Sí, esa es una pregunta también. Aplicado a la auditoría interna, ¿verdad? Sí. Sí, Y sobre todo al sí. uso de las aplicaciones tecnológicas, creo que estamos enfocados en esos momentos. Pues miren, solamente para decirles una cosa que es fundamental. Hay un paradigma que a nivel internacional se ha venido discutiendo en estos últimos años para la auditoría, y no me canso de decirlo porque nos pega en el alma, que se llama el paradigma de la parálisis de los auditores internos. Nosotros seguimos pensando en los modelos viejos y tradicionales, que lo importante de la auditoría es la trazabilidad, que el plan, el programa, el hallazgo, el documento, la firma, etcétera, eso es una condición
de cualquier trabajo de auditoría. Uno no puede hacer un trabajo de auditoría sin esa condición. Pero los objetivos de la auditoría interna no son la trazabilidad. O sea, no he visto yo que el director de, qué sé yo, el presidente de la junta directiva me llame para preguntarme, oye Ricardo, ustedes tienen asegurado el plan y el programa y el hallazgo, tienen el documento y la evidencia, eso se da por descontado. Esa es una pregunta que sobra. Es decir, cuando hablamos del paradigma de la parálisis, es que seguimos pensando en los medios y no en el resultado. Los medios es esa trazabilidad. Los resultados es, bueno, ¿y qué queremos hacer con la auditoría? ¿Para qué hacemos la auditoría? ¿Usted quiere hacer una auditoría de riesgos? Bueno, ¿cómo es que la quieres hacer? Y al terminar ese programa, ¿cuál sería el valor agregado que la institución esperaría cuando usted haga una evaluación de riesgos apoyando la segunda línea de defensa en materia de riesgos y lo que hace la primera línea de defensa? O sea, la reflexión iba a eso. Es, si seguimos pensando en los medios, en el programa, en la trazabilidad, en el documento, en la competencia, etcétera, porque lo dice el estándar internacional de auditoría, el hecho que lo diga el estándar internacional de auditoría no quiere decir que ese es el fin de la auditoría. Ese es el medio que tenemos que garantizar para. Es como si fuera la garantía de que mi trabajo lo hice bien, pero al final del día es cuál fue la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión de su trabajo de auditoría? Si después de haber hecho esa trazabilidad no genera ningún aporte de fondo, la pregunta es si valió la pena hacer el trabajo que se desarrolló en las condiciones que se plantearon. Así fuera a decir, tenemos que garantizar que el aseguramiento institucional es de primer orden. Ahora, con el tema de la pandemia, Harold, quedamos absolutamente puestos en evidencia, porque la primera pregunta es, oiga, los auditores, antes, en y después, ¿cómo nos hemos comportado en esta temática? Antes, porque se hizo alguna prueba de estrés sobre problemas de continuidad de negocio, de fondo. Muy pocas instituciones en el mundo podrían decir sí se hicieron pruebas de estrés porque esto cogió a todo el mundo desafortunadamente absolutamente desamparado, unos más que otros y los que más ya tuvieron que cerrar el negocio. En segundo lugar, ¿cómo orientó la auditoría en términos de la pandemia? Ahí tendría que haber reformulado sus planes hacia aquellas actividades tremendamente críticas porque la organización tuvo que haber cerrado muchos procesos, muchas unidades de negocio. Y ahora, en términos de la supervivencia, ¿qué es lo que el auditor está proponiendo? La pregunta es, uno tendría que haber escuchado al auditor en el antes, en el en o en el después. ¿Sí? Y esos son temas que a veces uno siente pena porque decir, wow, pero ¿cómo el auditor no ha intervenido desde ningún punto de vista para apoyar, digamos, este problema tan complejo por el cual están pasando buena parte de las compañías en la región, ¿no? Entonces, eso es digamos, un tema que me parece que invita a la reflexión. Mucho antes de las capacidades, de las tecnologías, nos invita a reflexionar, bueno, y en relación con mi empresa, yo qué he hecho, qué no he hecho, qué he dejado de hacer. No estoy diciendo que los auditores en eso, pues, no lo sabemos todas en absoluto, pero sí tenemos una responsabilidad de aseguramiento y de acompañamiento a los consejos de directores tal que por eso nos ponen allá en un puesto clave como directores de auditoría, siendo parte de las grandes definiciones en materia de las acciones que se van a tener que aplicar, ¿no? Sí, así es, no, excelente. Tengo una última consulta por acá de una colega, María Isabel Zamora. Nos dice, bueno, aparte de felicitarle por la ponencia, de ser excelente, dice que ella quisiera saber que si pudiera dar algunas recomendaciones para incorporar lo que es el GRC en las organizaciones, sobre todo en Costa Rica, donde existen empresas medianas y pequeñas, y estos conceptos son débiles hasta este momento, máximo que no están regulados. En realidad en Costa Rica y en Latinoamérica es amplio el margen de empresas pymes, ¿verdad? Sí, realmente en eso totalmente de acuerdo con esta persona que hacía el comentario, porque ya estamos dejando un poco de lado la regulación y eso me parece interesante. Los auditores internos a veces nos ponemos en el límite de la regulación. Si lo dice la norma, lo hago. Si no lo dice la norma, pues no. Y mucho de esto no está regulado, porque mucho de esto es optimizar capacidades. Eso no es una obligación. Las instituciones, por definición y por supervivencia, lo tienen que hacer. Entonces,
ese es un primer tema. Un segundo tema es, yo creo que vale la pena que se estudie un poco más en materia de qué es lo que se entiende por gobierno, riesgo y cumplimiento. Nosotros tenemos en nuestra página de GRC Total, por ejemplo, muchos recursos sobre fundamentos de GRC. De hecho, hay un curso de fundamentos de GRC, pero en el fondo es esto puesto, por supuesto, en un mejor contenido, etcétera. Es como muchos de los empresarios, por ejemplo, eso lo tienen clarísimo. O sea, esto es de cómo el negocio tiene sus riesgos y sus controles y cómo yo pongo eso en operación, en procesos, y en la medida en que yo pueda articular estas cosas, puedo ser mucho más efectivo. A veces es tan intuitivo que es muy fácil de explicar. La pregunta no es esa. La pregunta que haría el equipo directivo es, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se haría entonces proyectos de GRC? Que es otro tema. Proyectos de GRC es cuáles son los temas más críticos que la organización puede tener, sus procesos, sus riesgos, sus controles, pensar un poco en esos distintos ejes que vimos en el cubo. A veces da una mirada interesante de por dónde comenzar, porque en ocasiones, a veces más que la teoría, es cómo llevar, digamos, esos ejercicios a la práctica en mejor forma. Yo recomendaría con el mayor gusto podría compartirles, además de la presentación, un documento sobre fundamentos de GRC, para que lo puedan consultar, por supuesto que sí, pero en el fondo es empezar a tener como una nueva mirada del problema institucional, más allá de los protocolos y programas y trabajos que los auditores en forma general tenemos que cumplir por obvias razones, por supuesto. La evidencia de él, pero no es la evidencia, es al final del día tu reporte genera valor o no genera valor. ¿Y cómo genera valor? Ahí es donde está en el fondo de esta discusión en forma de GRC. Así es, bueno, excelentes todas sus respuestas y en realidad Harold, dame todas- dos cositas para un aviso parroquial, de hecho, para la pregunta que comentabas hace un momentico. Claro, adelante, adelante. Vamos a lanzar, acabamos de lanzar justamente esto y todos cordialmente invitados. Se llama Programa Virtual Gratuito, que lo vamos a hacer en toda Latinoamérica, que se llama Desarrollo de Modelos de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento aplicando soluciones de tecnología. Justamente, por ejemplo, habrá una sesión el 14 de octubre, estas son sesiones más extensas porque son sesiones de 2 horas. Los distintos modelos que conforman las capacidades de GRC, vistos desde el punto de vista teórico y cómo se tienen que mover, digamos, en condiciones de tecnología, concretamente, por ejemplo, cómo hacer una auditoría enfocada en GRC. Entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, no en esta mirada tan panorámica como se hizo, sino parte paso a paso del ejercicio. ¿Para qué? Para que se pueda crear una competencia desde el punto de vista profesional de cómo se hace, y ya lo que quede es generar la competencia, los profesionales puedan tomar las decisiones de qué tienen en sus empresas, seguramente si tienen tecnologías, cómo optimizar lo que hay o cómo poder generar un mayor valor en términos de lo que la organización puede llegar a tener. Y me parece que el desafío es muy interesante. Al final del día es cómo optimizar, cómo ganar productividad en la mayoría de compañías de nuestra querida Latinoamérica, con esfuerzos que sean mucho más impactantes, distintos, digamos, a las formas tradicionales con los cuales se han venido haciendo los distintos modelos de trabajo como están planteados aquí. Aquí en la derecha ven ustedes por esa URL que está puesta ahí, jerseymarks.com, programa virtual gratuito, modelos de GRC, se pueden inscribir y por supuesto es totalmente gratuito. En su descripción usted puede participar en uno o todos si quieren las distintas sesiones de trabajo que les vamos a poner a su consideración. No, excelente. Más bien vamos a hablar con los chicos de administración ahí del colegio para que cuelguen ese link, es interesante la Muchas participación. gracias, Harold. Sí, sí, no, buenísimo. Bueno, de nuestra parte, de parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos, de la administración, de la gerencia administrativa, te agradecemos en realidad, Ricardo, y a Carlos también, que tuvo la participación por este tiempo tan valiosísimo. Un saludo hasta Colombia. ¿Están en Bogotá o en Medellín? Bogotá. No, estamos en Bogotá.
Ah, bueno. Aquí aguantando frío, no en esa Sí. de ese lindo San José y Costa Rica en general. Sí, un clima más cálido por acá, bueno, que está lloviendo mucho por estos días. A todos los participantes, a los que están viendo en diferido, porque tuvimos problemas de conexión, por favor pueden dejar sus preguntas y sus consultas y nos tomamos el atrevimiento de tal vez remitírselas a don Ricardo que nos puedan responder. Con muchísimo gusto. Y podemos Claro. aclarar ahí, así, muchas gracias don Ricardo, para aquellas personas que no pudieron verlo en vivo y que van a ver esto o vieron esto en diferido. Muy buen fin de semana a todos, realmente que Dios les acompañe y les bendiga. Muchas gracias y bueno, cerramos con un gran éxito esta semana de la auditoría interna, sector público y sector privado por parte del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Muchísimas gracias, bendiciones. A ti, Harold, muchas gracias y a todos, muchas gracias por su tiempo. Muy amables. Excelente. Chao, Gracias. bendiciones. Buenas, estimados colegas. Un saludo en la semana del auditor público y privado. La auditoría interna es una función asesora. Si logramos que la administración lo comprenda, estamos bien encaminados. Nos vamos a referir al objetivo de control interno relacionado con la confiabilidad y la oportunidad de la información. Y cómo nosotros, como contadores públicos, podemos promoverlo a través de fomentar la implantación de las normas internacionales de contabilidad en el sector público. Somos conocedores de la materia y en nuestras manos está hacer ver a la administración los beneficios que dicha implantación conlleva. Muchas gracias.